Hermano Julio, Dios lo bendiga, Dios le guarde. Nuevamente bienvenido a este canal Pentecostales Apostólicos. Teníamos rato que no le teníamos, ¿verdad? Hace rato que, bueno, no sé, creo que a un par de meses, pero usted sabe que usted siempre será bienvenido a este canal. Nos honra con su presencia y bueno, le doy el espacio para que pueda saludar a la audiencia. Gracias, hermano Luis. Yo me siento muy honrado de estar invitado por usted a su canal Pentecostales Apostólicos, que veo que cada día crece más en audiencia. Y también he visto muchos de los programas que usted ha hecho muy interesantes, sus programas, sus debates. Gracias a Dios por la forma en que usted se deja usar por Dios. Y muchas gracias también por haberme invitado en esta hora para estar compartiendo un tema histórico que es exquisito, es excelente. Un tema maravilloso acerca de un personaje también que es un personaje brillante que vale la pena conocer y es Comodiano. Vamos a estar hablando de ese personaje. Nos hemos dado la tarea últimamente de rescatar el legado de todos estos héroes unicitarios y gracias a Dios hemos podido conseguir información relacionada con estos héroes unicitarios del ayer y la estamos dando a conocer, la estamos sacando a la luz. Tengo que reconocer o darle crédito que esta información relacionada con Comodiano inicialmente fue promovida por el hermano Mike Camargo, que me pasó información, y luego el hermano Sauti Contreras también, que me han estado pasando información y me han estado animando para que pueda presentar esta investigación que vamos a presentar en esta hora, porque esta investigación no se había hecho y nunca se había presentado en el idioma español, ¿sí? Nunca se había presentado. Es más, vamos a estar hablando acerca de una obra de Comodiano llamada La canción de los dos pueblos, que ni siquiera está traducida al idioma inglés, ¿sí? O sea que nosotros somos privilegiados al tenerla en este momento en el idioma español y me siento muy honrado de que Dios me haya permitido a mí tener esa oportunidad de poder dar a conocer esta obra a todos los hermanos también en el nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estar hablando de Comodiano en general. Vamos a estar hablando de las obras que conocemos de Comodiano, pero nos vamos a concentrar finalmente en la obra de La canción de los dos pueblos, ¿sí? Que también es conocida como la canción apologética, donde Comodiano desarrolla de una manera amplia la unicidad de Dios. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, esa va a ser la dinámica. Primero presentamos al personaje, quién es él, cuáles son las obras que existen, cuál era el estilo de escribir de él, etcétera, lo que la gente y la academia ha venido descubriendo acerca de este personaje tan interesante que amaba la verdad del único Dios de una manera maravillosa. Esa forma de escribir de Comodiano realmente es exquisita. Uno se deleita al ver estos personajes y ya lo vamos a estar comprobando. Entonces, qué bueno que nos estén acompañando aquí los hermanos, los amigos y todos los que están en esta hora escuchando este programa. Dios les bendiga. Hermano Luis, cuando usted diga, entonces arrancamos con la exposición. Ya está en pantalla, hermano. Adelante. Listo, bueno, vamos a estar hablando entonces, como decimos, vamos a estar hablando de Comodiano. Y cuando nosotros estamos hablando de Comodiano, podemos decir que Comodiano fue el primer poeta cristiano, ¿sí? El primer poeta cristiano, y entonces también podemos decir que el primer poeta cristiano fue unicitario. Hay cosas que nosotros debemos aclarar acá cuando decimos que él es el primer poeta cristiano. Nosotros no estamos diciendo que antes de Comodiano no hubiesen existido personas que hubieran hecho uno que otro poema o una que otra expresión poética para hablar acerca de la fe, ¿sí? Pero resulta que en Comodiano podemos ver a un personaje que escribió extensamente y que se dedicó a ese género literario. Por eso podemos decir que él no era un aficionado, sino que él era alguien que se tomó en serio el género poético. Por lo tanto, podemos decir que Comodiano no es el primer poeta. No que antes no hubieran habido poemas, ¿sí? No que antes no hubieran habido poemas cristianos, sino que eran muy cortos. Pero lo que hizo Comodiano fue ya darle realce a este género literario para defender la fe. Los cristianos, cuando ellos leían la escritura, pues ellos se daban cuenta que el libro de los Salmos es un libro lleno de poesía. ¿Sí? Uno mira que el Salmo no solamente es poesía, sino que también es lírica, son canciones,
son cantos de alabanza al Señor. Y la iglesia primitiva conocía esas expresiones poéticas. Pero en Comodiano, por fin, la poesía comienza a desarrollarse de una manera amplia, ¿sí? Y eso se da por allá por la época que vivió Comodiano, que fue por mediados del siglo III, alrededor del 240 se le ubica, 250, ya vamos a ver por qué. Inclusive cuando, por ejemplo, Johannes Quasten en su libro de patrología, en el volumen 3, está hablando de la parte poética o de los poetas del cristianismo, al primero que ubica es a Comodiano. Entonces es un personaje relevante, es un personaje importante, y miren ustedes que ese primer poeta que tuvo el cristianismo, entonces era un poeta que creía en la unicidad de Dios, y era natural que el primer poeta creyera en la unicidad de Dios, porque es que la unicidad era la creencia que era la creencia mayoritaria en aquel tiempo. Por eso cuando Comodiano comienza a hablar acerca de Dios, él comienza a hablar como un representante del cristianismo. Él no dice yo pertenezco a una secta, yo pertenezco a un grupo que se hace llamar de tal manera, sino que él va hablando con toda la naturalidad como un representante del cristianismo, ¿sí? Porque esa era la verdad que se defendía en esa época. Todo lo que está o lo que voy a exponer, ustedes lo pueden profundizar, ustedes pueden ir y revisar las citas, pueden ir y revisar con precisión los detalles que yo voy a estar diciendo en mi blog Fe Bíblica, donde he presentado esta investigación llamada Comodiano, Canción de los Dos Pueblos, o Carmen de Dobus Populis, que también es conocida como la canción apologética o Carmen Apologeticum. Como les digo, acabo de hacer esta traducción recién salida y ya está sobrepasando las 1000 vistas en mi blog Fe Bíblica. Me alegro mucho por eso, porque la gente la está visitando y sin duda alguna, después de ver este video, todavía se va a despertar más interés por conocer a Comodiano. Hice una introducción y también una traducción desde el latín de esta obra. Entonces vamos a estar hablando en el principio de la introducción, donde estamos sumergiéndonos en el personaje, quién es él, y luego vamos a pasar a ver porciones de la obra, pero no toda la obra. Es imposible en este momento, en un tiempo como el que nosotros tenemos limitado en un video, hablar acerca de toda la obra de Comodiano, pero vamos a concentrarnos específicamente en unos asuntos que tienen que ver con la unicidad de Dios, que me han llamado mucho la atención y que vamos a estar destacando entonces en esta presentación. Comodiano, cuando vemos nosotros, él tiene o se han conocido dos obras. En una obra que se llama Instrucciones contra los dioses de los paganos, vemos nosotros que Comodiano utilizó el artificio del acróstico para escribir sus poemas. No en las dos obras, ya vamos a estar hablando de las obras de Comodiano, sino por lo menos en la obra que conocemos como Instrucciones contra los dioses de los paganos, encontramos que Comodiano utilizó el acróstico. Y justamente en Instrucciones contra los dioses de los paganos, en el último poema, en el último capítulo de esa obra, él coloca su nombre. Por eso sabemos que él se llamaba Comodiano. Mira, aquí dice, si lo vemos, está el nombre de él, pero invertido, que también llama la atención. No lo pone en un acróstico en el sentido normal, sino en un sentido invertido, donde él pone Comodianus. Aquí, miren, ustedes pueden ver, Comodianus. Aquí dice Mendicus Christi. Comodianus Mendicus Christi, que significa Comodiano, el pobre de Cristo. ¿Sí? También cuando nosotros vemos aquí en este poema, en esta última sección del poema, vemos que el título de ese capítulo es Nomen Gasai. Nomen Gasai. Entonces, ¿qué podemos decir aquí de esta parte? Que Comodiano se presenta como alguien que ha escogido estar empobrecido en Cristo, pero que ha sido, digamos, alguien que ha menospreciado las riquezas mundanas, ¿sí? Por amor a Cristo, pero que ha sido enriquecido en Cristo. Esta expresión nomen gasai significa, aquí hay un investigador que ya vamos a citar, que se llama Nicolaos Sorotiadis, que dice que gasai viene del hebreo que significa tesoro. O sea que Comodiano se está presentando en su obra como alguien que tiene un tesoro. Es decir,
aquí hay algo paradójico. Él se presenta como alguien que se ha empobrecido, ¿cierto? Porque ha renunciado a los placeres o a las riquezas mundanas, pero que él también se ha enriquecido en Cristo. Entonces es algo que llama mucho la atención en cuanto a lo que él está explicando o lo que él está diciendo acerca de quién es él, ¿sí? Lo podemos ver en su propia obra. Esta parte aquí de Nomen Gazai también ha dado lugar a varias especulaciones. Algunos dicen que, por ejemplo, ese Nomen Gazai significa o viene del sirio que significa hombre santo. Entonces, por esa razón, también algunas personas han especulado que Comodiano pudo haber sido un obispo del norte de África, ¿sí? Mucho tiempo se ha propuesto que Comodiano es un obispo del un obispo del norte de África, porque Gazai significa, o viene del sirio, que significa, o se parece mucho a la palabra de Siria, que significa hombre santo, ¿sí? Sin embargo, Comodiano, dentro de su obra, él dice que él no es un doctor y que él tampoco ha sido llamado o ordenado para ser maestro. Entonces, eso también ha dado lugar a pensar que de pronto Comodiano no era un obispo. Independientemente de si él era un obispo o no era un obispo, lo que sí vemos es que él era un hombre completamente de la fe cristiana, a la cual consideraba como la verdad suprema por encima de cualquier verdad que el hombre pudiera presentar. Comodiano, bueno, quisiera también decir acá que incluso esta expresión Gazai, también otros han especulado diciendo que significa que él provenía de Gaza, de la región de la tierra de Israel, y que entonces él provenía de Gaza, pero nos hemos dado cuenta que hay muchos motivos para creer que Comodiano realmente proviene del norte de África y no de Gaza. El investigador Nikolaos Sarotiadis, que hizo una tesis de licenciatura de filosofía en la Universidad de Tesalónica en Grecia, alrededor de el Carmen Apologeticum, donde él lo tradujo al griego moderno y también hizo toda una cantidad de comentarios y de investigaciones relacionadas con el Carmen Apologeticum, que también, como les he dicho, se conoce como la canción de los dos pueblos o el Carmen de Dobus Populis, sino que él presenta la obra de él como Carmen Apologeticum. Y entonces investigador Nikolaos Sarotiadis nos dice que Comodiano era un hombre que vivió en el norte de África en el siglo III, y él nos comienza a dar unas pruebas para sustentarlo. La primera prueba que él nos da es que él nos dice que se pueden observar muchas similitudes en el lenguaje utilizado por Comodiano y otros norteafricanos de ese mismo siglo tercero, como por ejemplo Tertuliano, por ejemplo Cipriano de Cartago y por ejemplo también Lactancio, ¿sí? Entonces, cuando se comienza a mirar el latín que está utilizando Comodiano, es un latín que tiene muchas similitudes con el latín que utilizaron otros norteafricanos como Tertuliano, Cipriano de Cartago y Lactancio, por lo cual entonces es fácil pensar que él también fue un norteafricano de esta misma época, de mediados del siglo III. Otra prueba que nos da Nikolaos Sarotiadis es que él dice que cuando Comodiano mencionó a los godos, en los versículos 805 al 822 del Carmen de Dobus Populis, la canción de los dos pueblos, se refirió a ellos como paganos. Pero se sabe que a partir del año 364 después de Cristo, muchos godos se hicieron cristianos. O sea que por lo menos podemos decir que Comodiano tiene que ser anterior a esta época del 364. ¿Qué ocurre aquí? Que cuando Comodiano menciona a los godos, y menciona a los godos como una tribu bárbara que va a tomar a Roma o la va a invadir, resulta que la invasión de los godos por parte de Alarico se dio por allá por el 410 después de Cristo. Entonces algunos han dicho que Comodiano lo que hizo era que él era alguien que vivía por el 410 y lo que hizo fue contar de la situación que ya se estaba viviendo y por eso intentan ubicarlo en esa época.
Pero como les digo, Comodiano se refiere a los godos completamente como si fueran paganos del todo, y no menciona que en ellos podrían haber algunos cristianos. Por lo tanto, entonces esa mención de los godos como invasores de Roma no quiere decir que Comodiano vivía en el 410. Las tribus bárbaras ya venían haciendo algunas incursiones en Roma, ya venían asediando a Roma, ya venían como amenazando a Roma, y una de esas tribus eran los godos. Entonces, mucho tiempo más adelante los godos lograron tener el poder suficiente para someter a Roma, pero eso no quiere decir que la mención de Comodiano a los godos implique que él vivió en el 410. Como nosotros lo estamos mostrando acá, porque habla de los godos como completamente paganos. Otro punto que nos lleva a concluir también que Comodiano vivió en el siglo III es que Comodiano no hizo citas de la Vulgata Latina de Jerónimo, sino de la Vetus Latina, que es la versión más antigua de la Vulgata, aunque sabemos que la Vetus Latina no es una versión estándar, sino que eran varias versiones que habían del latín antiguo, pero entonces Comodiano cita es a la Vetus Latina, no a la versión latina de Jerónimo, que hubiera sido lo normal si él hubiera vivido posterior o por allá, por el año 410 después de Cristo. También nos dice Zorotiadis que Comodiano se refiere a los como totalmente paganos, pero a partir del siglo IV muchos de ellos se identificaban como cristianos. O sea que aquí nos está mostrando que la época de Comodiano es mucho más antigua. Pero quizás la prueba más poderosa, además de la primera, donde se nota la similitud de Comodiano con esos otros escritores del norte de África latinos del siglo III, es que Comodiano habla de los cristianos siendo perseguidos por el Imperio Romano. ¿Sí? Este es un punto muy importante. ¿Sí? Y entonces Comodiano dice que los cristianos entrarían a la séptima persecución. Incluso él habla de los mártires del Imperio Romano y dice, llegará el tiempo en que ya no seremos más marcados con ¿cómo se dice? Con sellos de esos que son calientes, con fuego, ¿sí? Entonces, él está mostrando que los cristianos eran perseguidos por el Imperio Romano y dice que van a entrar a la séptima persecución. Según Agustín de Hipona, la séptima persecución fue llevada a cabo por Decio, quien ejerció como emperador entre el 251 al 253 después de Cristo. Miren esta prueba tan importante. Por eso es que cuando se habla de la séptima persecución y se sabe que esa persecución fue llevada a cabo por Decio, que ejerció como emperador entre el 251 al 253, pues entonces se tiene que poner a Comodiano antes de ese momento, ¿sí? Porque si él anunció que iban a entrar a la séptima persecución, o sea que Comodiano por lo menos estaba escribiendo el Carmen de los dos pueblos, o la canción de los dos pueblos, la estaba escribiendo antes del 251, antes de esa época en que ese Decio ejerció como emperador romano. Entonces, tenemos claro que Comodiano vivió a principios o a mediados, perdón, del siglo III. ¿Qué ocurre aquí? Que se ha especulado acerca de Comodiano. Cuando uno mira las obras que hablan acerca de Comodiano, dicen que es un desconcierto no saber en qué época es que Comodiano vivió. No es difícil realmente darse cuenta con estas pruebas en qué época fue que Comodiano vivió. Lo que pasa es que a alguna gente le ha molestado que Comodiano esté hablando tan claramente de la unicidad de Dios, y como algunos quieren presentar la unicidad de Dios como una supuesta herejía tardía, entonces les duele mucho que una persona esté hablando en el siglo III de la unicidad de Dios de una manera tan explícita, tan preciosa y tan clara, ¿sí? Esto también nos lleva a pensar en algo. Si solamente con nosotros leer a Comodiano tenemos un acercamiento a la forma en que aquellos hombres hablaban y pensaban y exponían la doctrina de la unicidad, ¿qué tal que nosotros pudiéramos llegar a tener en este momento las obras, por ejemplo, de Praxias, ¿sí? Que se dice que es el obispo romano Calisto, ¿sí? O algunos otros lo ubican como Seferino, pero al fin y al cabo como un obispo romano. ¿Y qué tal también que nosotros pudiéramos contar con las obras de Noeto o de Sabelio? Si Comodiano nos sorprende, qué maravilla sería poder tener las obras de aquellos otros hombres que de todas maneras, aunque están perdidas en este momento, probablemente ocurra que algún día se presente el descubrimiento de algunos nuevos manuscritos, y podría ser una grande bendición que nosotros pudiéramos leerlos a ellos también de manera directa, como también hemos leído a Comodiano. Muy bien, ¿qué podemos decir de Comodiano? Comodiano fue un poeta popular, ¿sí?
Marcos y Oros, en la obra lírica latina medieval, Poesía religiosa, nos dicen que Comodiano utilizó el hexámetro. El hexámetro era una línea métrica arcaica que era de amplísimo uso en la literatura clásica. Y entonces dice que Comodiano presentó muchos rasgos particulares y novedosos. ¿Sí ve? Aunque Comodiano utilizó el hexámetro, ¿sí? Aunque Comodiano utilizó como lo que venía en la costumbre poética que se venía dando, Comodiano de todas maneras trajo rasgos particulares y novedosos a la poesía, ¿sí? Por eso aquí estos autores dicen su prosodia y su métrica buscan adaptarse a una lengua hablada que cada vez con más frecuencia margina la cantidad tradicional de las sílabas. Dicho de otro modo, su hexámetro no es ya el hexámetro clásico. Aparece dividido en dos hemistiquios por un ritmo constante y se acerca más al ritmo acentuativo que a las leyes de la cantidad vocálica. Entonces, en ese tiempo, la cantidad de sílabas, la cantidad de letras, la cantidad de palabras dentro de la métrica poética era muy importante, pero a Comodiano ya eso no le interesó. Él comenzó a generar su propio estilo literario, su propia exposición, y entonces él, aunque utilizó el hexámetro, él se apropió no del latín, que era el latín que utilizaban las personas de la más alta sociedad de Roma, sino que él utilizó un latín del pueblo, ¿sí? Y por esta causa, entonces, las expresiones de él son expresiones de la gente, del pueblo. El deseo de él era darse a conocer y por eso hizo esa poesía de esa manera. Podemos decir que además de todo, entonces Comodiano también fue alguien novedoso, alguien que hizo o generó un propio estilo de su poesía. Cuaste nos dice en su obra Patrología, volumen 3, página 309, Johannes Cuasten, nos dice: Comodiano es un poeta popular que se sirve de la lengua común del pueblo, pintoresca, pero poco variada, sembrada de errores gramaticales respecto al patrón clásico. ¿Sí? Si uno compara la forma en que hablaba la gente con respecto al patrón clásico del latín, pues entonces uno diría que la lengua que utilizó Comodiano es una lengua cargada de errores gramaticales, pero esos errores son entre comillas errores, porque realmente era una forma de expresión que el pueblo tenía y el latín clásico ya estaba abandonándose, ¿sí? Para el pueblo. Dice que Comodiano utilizó neologismos, utilizó barbarismos, confusiones entre las diversas declinaciones y conjugaciones, atentados contra las reglas de la sintaxis, si se mira con respecto al latín clásico, y algunos autores estiman que él haya escrito así deliberadamente para hacerse comprender por el pueblo. Amatucci opina que Comodiano quiso ser el poeta nuevo y cristiano, y abandonada la lengua clásica por estéril y útil solo para la erudición, se propuso crear una poesía nueva para la vida. ¿Sí? O sea que Comodiano se interesó por llegarle a la gente, por poder que la gente le entendiera sus poemas y por utilizar el lenguaje que se hablaba en su pueblo, en las ciudades, en el norte de África, que se pudiera entender lo que él estaba diciendo. Bueno, muy bien, vamos a seguir acá. Cuando miramos también acerca de Comodiano, hay algo que nos llama la atención y es que hay un decreto que se llama el decreto gelasiano, que expidió el obispo de Roma, Gelasio, por el 496, sobre los libros recibidos y no recibidos, y habla acerca de la obra de Comodiano. Y dice lo siguiente, en el capítulo 5, dice: los demás escritos que fueron compilados o reconocidos por los herejes o cismáticos, la Iglesia Católica Apostólica Romana no recibe de ninguna manera. De estos consideramos correcto citar a continuación algunos que han pasado de generación en generación y que son rechazados por los católicos. Entonces dice, igualmente, la lista de los apócrifos, y en la lista de los apócrifos menciona las obras de Comodiano. Hay que tener presente acá que para finales del siglo V, el 496, habían pasado ya más de 200 años desde el momento en que Comodiano había escrito su obra. Ya había aparecido el edicto de Tesalónica, por allá por el 380, que cambió o fue el punto de inflexión
que cambió lo que se consideraba el cristianismo, porque a partir del edicto de Tesalónica, en el 380, el emperador Teodosio el Grande dijo que solamente iban a ser llamados cristianos los que siguieran la fe de la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿sí? La vincula con el Imperio Romano. Y entonces dice que las personas que iban a ser consideradas verdaderos cristianos, que tenían que ser católicos romanos, ellos que tenían que creer en la Trinidad, ¿sí? Alguien que no creyera en la Trinidad, entonces no era considerado ya un católico romano, según ellos, ¿sí? Y entonces a partir del edicto de Tesalónica del 380, a través de la violencia, a través de la amenaza, a través de la intimidación y a través de la muerte, pues un grupo que creía en una expresión de la cristiandad, que era la expresión trinitaria, se usurpó el poder y comenzó una persecución a partir de ese momento de todas las demás expresiones cristianas, entre ellas la unicidad de Dios, y se apropió diciendo que ellos eran verdaderamente los que creían en el único Dios. Por lo tanto, no nos sorprende que 200 años después de la obra de Comodiano, pues entonces su obra aparezca como una obra llamada apócrifa y como una obra que no se recomienda leer, que porque según eso fue compilada o reconocida por los herejes o cismáticos. A partir de ese momento, entonces, se da uno cuenta que la obra de Comodiano había tenido amplia circulación, por lo tanto, por eso es que la mencionan. Si la obra no hubiera tenido una amplia circulación, no hubiera sido mencionada, las obras de Comodiano. Entonces, ahí se dice que esas obras no son tomadas como reconocidas por la Iglesia Católica Apostólica Romana, y es por lo tanto que nosotros vemos que a partir de ese momento, entonces en los próximos siglos, comienza a haber una pérdida de las obras de Comodiano. Afortunadamente, nosotros contamos hoy en día con el redescubrimiento de dos obras de Comodiano. Una de estas obras es Instrucciones contra los dioses de los gentiles, que en latín es Instructiones adversus gentium Deus, publicada en 1649 por N. Rigaud, y él la encontró en un códice llamado el Códice Verolinensis del siglo IX, ¿sí? Allá la encontró y allá la pudo rescatar, y entonces la volvió a publicar ahí en 1649 para que el hombre moderno pudiera conocer la obra de Comodiano. Posteriormente, unos 200 años después, encontramos nosotros que se redescubrió otra obra de Comodiano que es conocida como La canción de los dos pueblos o Carmen de Dobus Populis, que también ha sido muy conocida como Canción Apologética o Carmen Apologeticum, que fue publicada en el año de 1852 por J.B. Pitra. Él la encontró en el Códice Mediomontanus del siglo VIII. Miren ustedes entonces que estas obras habían sido copiadas, por lo menos sabemos, hasta el siglo VIII y el siglo IX, ¿sí? Y estaban en algunos monasterios donde se habían copiado, pero también nosotros sabemos que a partir de ese edicto que acabamos de mencionar, el decreto gelasiano del 496, pues estas obras ya no tenían un impacto tan grande como habían tenido en épocas anteriores, donde la gente las leía de una manera abundante, precisamente por la misma persecución, porque todo lo que no oliera a trinitario, ¿sí? Entonces era considerado como herético o algo que debía desecharse. Por lo tanto, le damos gracias a Dios de que se hayan podido redescubrir estas dos obras. ¿Quién sabe cuántas más obras escribió Comodiano? Por lo menos tenemos nosotros el conocimiento de que existen estas dos, y aquí vamos a estar disfrutando acerca del contenido de ellas. La obra Instrucciones contra los dioses de los paganos, Instrucciones adversus gentium Deus, está dividida en dos libros. En el libro primero se habla acerca de un breve testimonio del poeta, se hacen críticas severas y mordaces contra la religión politeísta y sus dioses, y se hacen también algunas críticas al judaísmo. Tanto esta obra, Instrucciones contra los dioses de los paganos, como la Canción de dos pueblos, ambas empiezan
con un breve testimonio del poeta. Es decir, Comodiano se presenta como alguien que primero era un pagano, como alguien que primero adoraba a los dioses de los paganos, pero que Dios le ha iluminado y que ahora él adora al único Dios verdadero. Por lo tanto, él comienza a hacer advertencias contra la adoración de los dioses paganos porque él ya la conocía, él conocía de lo que estaba hablando. Entonces él comienza a hablar acerca de los diferentes dioses de Marte, de Saturno, del Sol, de la Luna, y él comienza a hablar acerca de todos esos dioses y él critica a cada uno de esos dioses y muestra por qué estos no pueden ser dioses, sino que son simplemente imaginaciones de hombres. Luego en el libro 2 de Instrucciones contra los dioses de los paganos, Comodiano habla sobre los miembros de la comunidad cristiana. Habla de los deberes, por ejemplo, de los catecúmenos, es decir, de los que están empezando en la fe, de los que están recibiendo la primera instrucción. Habla también de los deberes o de el comportamiento de los miembros en general de la iglesia. También habla de los obispos, habla de los demás ministros, habla también sobre lo que ocurre o el trato que se debe dar con los apóstatas y los cismáticos, etcétera. Entonces, aunque uno ve que la obra se llama Instrucciones contra los dioses de los paganos, el libro 2 es un libro que se concentra sobre todo en los miembros de la comunidad cristiana, y realmente la parte que se concentra en las dioses de los paganos es la primera parte, el libro 1. Esta obra, Instrucciones contra los dioses de los paganos, no está traducida hasta este momento en el idioma español, pero está traducida en el idioma inglés por la publicación de Philip Schaff. Se puede encontrar a través de toda la traducción hecha por Philip Schaff de los padres antenicenos. Bueno, muy bien. Vamos a mirar acá también. Entonces ahora vamos a hablar, vamos a mirar una parte del libro de Instrucciones contra los dioses de los paganos, así en el idioma latín. Miren ustedes, por ejemplo, aquí vemos nosotros el acróstico, ¿sí? Vea, por ejemplo, cuando él va a hablar en contra de Mercurio, entonces escribe Mercurius. Miren ustedes acá cómo aparece el acróstico, y aquí comienza él a desarrollar por qué Mercurio no es un dios al que debemos adorar. Luego, por ejemplo, aquí también dice Neptunus, sobre Neptuno. Aquí también habla sobre Apolo, que se consideraba que era un dios que podía predecir el futuro. Por eso el oráculo de Delfos, que era un sitio de adoración a Apolo, donde se adivinaba el futuro, ¿sí? Pero él aquí dice que Apolo era un sortílego, es decir, un adivino falso, ¿sí? Entonces aquí dice Apolo sortilegus falsus, ¿sí? Y comienza a explicar por qué no se debe creer en la adoración de Apolo. Esas son las instrucciones contra los dioses de los paganos. Lamentablemente, cuando se traduce una obra, esa obra traducida se pierde la parte poética, sobre todo cuando se trata de poesía. Se pierde la parte poética cuando se traduce y ya se vuelve más prosa. Y también es difícil poder sostener el acróstico porque al cambiar el idioma pues ya no se puede sostener. Es decir, estas cosas solamente se pueden ver cuando se tiene la obra en el idioma originalmente escrito. Bueno, vamos a hablar ahora acerca de la Canción de dos Pueblos, que es la otra obra de Comodiano que conocemos. Y esta obra habla de dos pueblos: el pueblo hebreo, que antes fue elegido por Dios y luego repudiado, y el nuevo pueblo, que son los cristianos. Así es, por esa razón que se ha llamado Canción de dos Pueblos. La obra Canción de dos Pueblos no venía titulada de esa manera. Pitra, cuando descubrió la obra, él le dio el título de la canción apologética o el Carmen Apologeticus. Pero algunas personas dicen que ese título no es, algunos eruditos han dicho que ese título no es un título que hace justicia a la obra, y han sugerido mejor la Canción de dos Pueblos. Es decir, este título no se lo puso Comodiano a la obra, no, sino que es más bien entonces el título que los eruditos, los estudiosos modernos de la obra de Comodiano le han colocado a partir del contenido que han encontrado de esa obra. Esta obra de la Canción de los dos Pueblos empieza con un breve testimonio del poeta,
recalca que los hombres se han apartado de Dios, habla de la elección y el castigo de Israel, habla del misterio de Dios diciendo que todos los profetas anunciaron que Dios vendría en carne, ¿sí? Y habla sobre el final de los tiempos cuando el bien triunfará definitivamente sobre el mal. Ese es el contenido de la canción de los dos pueblos, que como les he dicho, es una obra que he recientemente traducido al idioma español y gracias a Dios que podemos contar con esta obra que ni siquiera se ha traducido al idioma inglés, ¿sí? Entonces es una bendición que nosotros podamos tenerla aquí en nuestro idioma. Muy bien, vamos a entrar entonces en algunos detalles propios de la obra de la canción de los dos pueblos, Carmen de Dobus Populis o Carmen Apologeticus. Y vamos a concentrarnos específicamente en la parte que Comodiano habla acerca del misterio de Dios, ¿sí? Porque para Comodiano es importante conocer el misterio de Dios, pues este es el que lleva al conocimiento verdadero de Dios y a lo que Dios ha querido para que nosotros los hombres podamos conocerle, ¿sí? Aquí hay unos asuntos muy buenos y quisiera tener aquí la compañía del hermano Luis Polo para estar comentando acerca de estas expresiones que Comodiano va a estar hablando, que él va a estar diciendo y que nos demuestra claramente la unicidad de Dios. No vamos a poder citar todo lo que Comodiano dice, porque es que lo que Comodiano dice es abundante, sorprendente la unicidad de Dios. Solamente tomo unas partes, pero fíjese usted que no son partes pequeñas, no son versículos cortos, sino son muchos versículos unidos donde él viene desarrollando la idea de la unicidad de Dios. Vea, por ejemplo, esta porción de la canción de los dos pueblos que va desde el versículo 275 al 290, donde lastimosamente se han perdido o es inteligible el contenido de los versículos 282, 283. Imagínense qué tal que nosotros lo hubiéramos podido tener. Cuando ustedes se van a dar cuenta aquí, él está diciendo cosas preciosas. Las expresiones son puras perlas. Esto vale oro, esto es un tesoro, ¿sí? Lo que está diciendo Comodiano. Por ejemplo, miren lo que él dice acá. Dice, en el versículo 275 en adelante, dice, y Moisés, su líder, les anunció, ante tus ojos será colgada tu vida. Mire, está diciendo que Moisés le dijo a los judíos estas palabras, ante tus ojos será colgada tu vida. El Padre vino en el Hijo, el Dios único y omnipresente. Mire que utiliza la palabra único, ¿sí? Y está diciendo que el Padre vino en el Hijo, el Dios único y omnipresente. No podría llamarse Padre si no se hubiera convertido en Hijo. Y dice también, no abandonó el cielo cuando apareció en la tierra. O sea, está mostrando claramente que como Dios es omnipresente, el hecho de que Él se hubiera manifestado en carne no implicó que Él hubiera abandonado el cielo, que es el pensamiento que reina hoy en día en muchos de los trinitarios y por eso no pueden entender la unicidad de Dios, que ellos creen que una segunda persona divina que es limitada, que tiene un cuerpecito divino limitado, dejó la silla del cielo, la segunda silla del cielo vacía y se vino a la tierra y entonces abandonó el cielo para estar en la tierra porque esa personita divina limitada, segunda divina persona de la Trinidad, no podía estar en el cielo y en la tierra al mismo tiempo como muchísimos trinitarios lo creen. Pero Comodiano está aquí diciendo una perla de la unicidad preciosa, y es que dice él, no abandonó el cielo cuando apareció en la tierra, sino que tal como él lo había dispuesto, hizo que su majestad fuera vista en la tierra. Por su poder pudo encarnarse. Miren, la expresión que también está usando. Ahora, en el Dios encarnado, obra la virtud de Dios. Los profetas dijeron esto, que lo invisible debía hacerse visible. ¿Y qué es lo invisible? Pues Dios es invisible y Él debía hacerse visible para que tan grande esplendor pudiera hacerse hombre para nosotros. Y dice, aquí estaba el Todopoderoso en cuyo nombre las naciones creerían plenamente. Mire qué forma tan hermosa de exponer la unicidad de Dios. Hoy en día muchas personas, inclusive algunos unicitarios, tienen problemas para explicar la unicidad de Dios, pero aquí Comodiano nos la está explicando de una manera hermosa. El Padre vino en el Hijo. El que estaba colgado en la cruz era la vida, el que dio la vida. No abandonó el cielo cuando vino a la tierra, ¿sí? Hizo que su majestad fuera vista en la tierra tal como Él lo dispuso.
Todos los profetas dijeron esto, que lo visible debía hacerse visible. Y, en fin, una cantidad de palabras que son supremamente hermosas. Entonces, quisiera aquí tener la oportunidad aquí el hermano Luis Polo para que él también haga un comentario acerca de esta porción. Tengo unas 4 porciones, creo, o 5 porciones que voy a mostrar de la canción de los dos pueblos. No las puedo mostrar todas, porque para eso ya hemos citado la obra, donde ustedes pueden ir a profundizar y ver estos hermosos tesoros que podemos encontrar en Comodiano. Por eso yo digo, ¿qué tal que nosotros tuviéramos la oportunidad de poder también leer de manera directa a Noeto, por ejemplo? O poder leer a Praxias, que era Calisto. ¿Qué tal que nosotros pudiéramos leer, por ejemplo, también de manera directa a Sabelio? Pero cuando nosotros no sabemos sino solamente lo mal que hablaron de ellos, pues no vamos a poder saber qué era lo que aquellas personas verdaderamente pensaban y creían. Entonces es muy interesante poder aquí tener al hermano Luis Polo para que nos haga un comentario también acerca de esto o nos diga sus impresiones acerca de lo que acabamos de mostrar. Gracias, hermano Julio. La verdad es que estamos muy contentos con esta disertación de parte de usted para con nosotros y nos sentimos bendecidos. Creo que realmente esta es una enseñanza que nos ayuda a crecer. Una de las cosas que podríamos darnos cuenta es las evidencias tan grandes que hay, ¿no? Y que cada vez están apareciendo y realmente se están presentando suficientemente evidencias para ver que somos una iglesia que tiene historia. Y no solamente tiene historia, sino que tiene historia en los primeros siglos de la era cristiana. Y a los hermanos decirles que nosotros, los unicitarios, sí tenemos historia en los primeros siglos de la era cristiana, cosa que no lo tiene la Trinidad. Y todavía hasta el día de hoy no hay nadie que pueda presentar argumentos, evidencias históricas que en los primeros siglos se hablaba de la Trinidad. Eso por una parte. Aquí hay una persona que dice que Comodiano fue la primera persona que negó al Hijo. Pero precisamente lo que estamos viendo es todo lo contrario, porque ¿cómo Comodiano va a negar al Hijo cuando usted puede leer lo que él escribió? O sea, sería absurdo pensar o creer que Comodiano negó al Hijo cuando las evidencias históricas que son presentadas por parte de Comodiano dice que está hablando del Hijo. Y aparte de eso, en la parte azul dice, en la segunda parte azul dice, los profetas dijeron esto, que lo visible debía hacerse visible. Si que lo usted invisible, observa, que lo invisible. que lo invisible debía hacerse visible. Si usted observa, cada vez que se habla del Dios invisible, se está refiriendo al Padre, tanto en la Biblia como en las evidencias históricas. Es más, Ignacio de Antioquía, que es uno de mis personajes favoritos en la historia, él habla de que el Dios invisible se hizo visible. Ahora Comodiano también dice lo mismo, que el invisible se hizo visible. Y cada vez que se habla del Dios invisible se refiere al Padre. Porque cuando nosotros vamos a la Biblia, cada vez que se habla del invisible se refiere al Padre. Entonces, ¿cómo es posible que si en la Biblia cada vez que se menciona al invisible se refiere al Padre, usted cree que Ignacio de Antioquía ignoraba esto? ¿Usted cree que Comodiano ignoraba esto? No, ¿cierto? Entonces, yo creo que esto es muy importante. Y aparte de esto, no solamente para el mundo trinitario, poder hacerles ver que la historia de la unicidad es real. Tenemos historia, tenemos evidencias históricas, tenemos escritura, tenemos tradición, tenemos historia. Pero también decirle a los hermanos, porque quiero que usted vea cómo Ignacio de Antioquía habló de la unicidad,
cómo Comodiano habló de la unicidad, cómo Praxias habló de la unicidad, cómo Ireneo, en contra de los gnósticos, presenta un Dios único. O sea, y creo que esto nos debe hacer entender que no podemos hablar de unicidad de otra manera distinta. Gracias doy a Dios por los hombres que Dios ha levantado en este tiempo, donde hablan precisamente de ese Dios que se encarnó, de ese Dios que se hizo hombre. Entre ellos el doctor David Bernard, y otros como David Norris, doctor en teología, y gracias a ellos y a otros más que están enseñando la unicidad de Dios como debe ser enseñada. Y gracias, hermano Julio, por este material. Nos sentimos muy contentos y agradecidos con Dios. Sí, es que usted acaba de mencionar algo y es que afortunadamente, digamos también por la pérdida de poder del catolicismo romano, han podido circular estas obras. Cuando el catolicismo romano era una hegemonía, ¿sí? Entonces estas obras eran difícil que pudieran circular y una persona que las tuviera era asesinada. Entonces el hecho de que nosotros tengamos estas obras el día de hoy es una bendición muy grande. Y también que nosotros las podamos tener traducidas a nuestro idioma. De verdad que yo me he sentido muy feliz de poder ser un pionero, digamos, en este redescubrimiento de todas estas obras, ¿sí? Que sin duda alguna van también a ayudarnos a entender cómo se ha manipulado la historia, cómo el catolicismo y luego el protestantismo trinitario han manipulado la historia de una manera en que nos han a nosotros ocultado cosas, ¿sí? Nos han ocultado cosas que nos han impedido ver la historia como verdaderamente fue, ¿sí? En su afán de mostrar o de darle o tratar de buscarle algún respaldo a la Trinidad, han ocultado las pruebas de las obras que verdaderamente existían en aquellos tiempos antiguos y que hablaban de la unicidad. Cuando quisiera aquí aprovechar la oportunidad, porque cuando el hermano Luis Polo estaba hablando, hay algo que los trinitarios generalmente suelen decir, que les mostremos pruebas de gente que creyera en la unicidad de Dios en el siglo I, II y III, y nosotros tenemos esas pruebas. Tenemos las pruebas de Ignacio de Antioquía, tenemos las pruebas de Clemente de Roma, tenemos las pruebas de Hermas de Roma, que creían en la unicidad de Dios. Tenemos también las pruebas de Ireneo de León en el siglo II, y tenemos en el siglo III, aquí tenemos por ejemplo a Comodiano, y también a finales o por allá por el siglo IV tenemos a Prisciliano. Tenemos una cantidad de personas que estuvieron hablando acerca de la unicidad de Dios, como por ejemplo Ocio de Córdoba, como por ejemplo Marcelo de Ancira en el siglo IV, Eustacio de Antioquía, y todos ellos cuyas obras a veces son difíciles de conseguir, pero que gracias a Dios han estado apareciendo y nos muestran que la iglesia primitiva creía en la unicidad de Dios. El asunto es que cuando los trinitarios nos hacen esa pregunta, realmente el problema lo tienen es ellos, porque ellos tendrían que decirnos o mostrarnos a personas que hablaron de una Trinidad en el siglo I y en el siglo II. Sabemos que por el siglo III apareció Tertuliano ya hablando por fin de una Trinidad, pero este Tertuliano hablaba de una Trinidad que no es la Trinidad ortodoxa. Entonces esa Trinidad de Tertuliano también es una Trinidad muy distinta a la Trinidad que hoy en día se llama Trinidad ortodoxa, de las tres personas que son coiguales, consustanciales, coeternas. Muy bien, continuemos con este tema de Comodiano y vamos a mirar otro pasaje de este libro de Canción de los Dos Pueblos. Dice aquí esta obra, dice, a partir del versículo 335, dice, Isaías predijo que él mismo sería humilde y bastante sencillo, con la forma de siervo. O sea, está hablando de Dios, ¿sí? Y dice que Isaías predijo que él mismo sería humilde y bastante sencillo, con la forma de siervo. Y lo vimos, y no era de aspecto resplandeciente, ¿sí? Jesús no era como, digamos, como un individuo que pasaba y irradiaba una luz, como muchas veces lo pintan en esas imágenes los católicos romanos, donde muestran como si salieran rayos de luz de la cara de Jesús. No, él apareció en la forma de un siervo. Lo vimos y su rostro no era resplandeciente, sino un hombre común y corriente. Si uno mirara a Jesús, lo vería como un hombre común y corriente. La diferencia en Jesús estaba en lo que él hablaba y en lo que él hacía, ¿sí? Y entonces dice, y lo vimos, y no era de aspecto resplandeciente, sino un hombre que murió al ser herido,
experimentando todo quebranto. Él sufrió por nosotros y llevó nuestros pecados, y Dios lo entregó por nuestras rebeliones. Mientras él fue torturado, permaneció silencioso como un cordero en el altar. No era un simple hombre, sino Dios en carne para nosotros. Es evidente que él llevaba el nombre excelso de Dios, el nombre que ahora es glorioso entre las naciones. ¿Sí? Miren que como Diano era un completo creyente en la unicidad de Dios, y él no tuvo ningún problema en decir que al hombre Cristo Jesús Dios lo entregó por nuestras rebeliones. Entonces alguien dirá en una manera burlona, o sea que se entregó a sí mismo, es lo que usted está diciendo. Nosotros podemos decir que sí, que se entregó a sí mismo en la forma de un siervo y no hay ningún problema. ¿Sí? Podemos decir eso porque fue Dios el que se manifestó en carne. Dice, no era un simple hombre, sino Dios en carne para nosotros. Pero a esa manifestación de Dios en carne, a su manifestación en carne, a ese hombre en el cual Dios se encarnó, dice la palabra de Dios, Dios lo entregó por nuestras rebeliones, siendo que era Dios mismo manifestado en carne. Y eso lo podía hacer Dios, ¿por qué? Porque Él siguió viviendo en los cielos como el Padre, como el Espíritu Eterno omnipresente que lo llena todo, mientras que también venía a la tierra manifestado en carne. Lo que ocurre con Dios es algo que no puede ocurrir con ningún sujeto, ni con ningún individuo, ni ha ocurrido nunca. El milagro de la encarnación es algo que solamente Dios pudo hacer. Mientras Él pudo seguir existiendo como el Dios omnipotente, como el Dios omnipresente, como el Espíritu Eterno que lo llena todo, también podía aparecer en la tierra manifestado en carne como un varón, como un hombre, como el varón perfecto, lo cual era completamente posible hacerlo Dios y no lo puede hacer nadie más. Por eso cuando las personas ven a Dios de una forma limitada, como los hombres, por ejemplo, somos tan limitados y solamente podemos existir como hombres y nada más, entonces las personas que no creen en el misterio de la piedad, que niegan la unicidad de Dios, creen que Dios no puede hacer eso, que Dios no puede vivir como el Espíritu Eterno omnipresente que lo llena todo, mientras que a la vez Él venía manifestado en carne como un hombre para estar en el mundo. Entonces, aquí dejamos esta otra porción. No sé si el hermano Luis Polo quisiera decir algo sobre esta porción que acabamos de leer. Y vamos a continuar entonces después del comentario del hermano Luis con la siguiente diapositiva. No, hermano, no. Sencillamente decir que como Diano, por lo menos en esta sección, uno ve que está presentando unicidad, pero pura unicidad, como todo un verdadero unicitario y presentando las escrituras de una manera magistral. Y de verdad, yo creo que al igual que yo, estoy viendo los comentarios y alguien dijo o alguien escribió, Dios mío, qué material, de verdad impactante. Adelante, hermano Julio. Claro, es que esto, como les digo, esto es oro puro. Muy bien, vamos a leer esta otra porción, a partir del versículo 357. Esta es buenísima, miren ustedes esto, miren, dice, a muchos les parece una locura que Dios sufriera tal cosa, ¿sí? Que el creador del universo fuera crucificado. Miren, aquí él está diciendo que Dios fue el que sufrió la crucifixión, le está diciendo como Diana. Ahora, ¿cómo fue que Dios sufrió la crucifixión? Pues obviamente, como hemos leído a Comodiano, no pudo haber experimentado Dios la crucifixión en su condición de Padre, como el Espíritu Eterno omnipresente que lo llena todo. No, para poder experimentar la crucifixión, Él tuvo que haberse manifestado en carne. Como ya lo había dicho, el creador del universo se hizo carne, ¿cierto? Entonces, a muchos les parece una locura, por eso la gente no puede entender la unicidad. Y él lo está diciendo, eso que está pasando el día de hoy es algo que también pasaba el día de ayer. Sí, en el tiempo de Comodiano también pasaba. Porque es que esta bendición de conocer esta verdad es para aquel a quien Dios la quiera revelar. ¿Sí? Entonces dice aquí, a muchos les parece una locura que Dios sufriera tal cosa, que el creador del universo fuera crucificado. Pero así le agradó. Y no se sirvió de ningún plan humano, es decir, fue conforme al plan que él mismo se propuso en sí mismo. Dice, pues nadie más podría venir así por nosotros. Es decir, solamente Dios podía salvarnos. Y solamente Dios podía manifestarse en carne, proveyendo el varón perfecto para que nosotros pudiéramos ser salvos. ¿Sí? Nadie más podía venir así por nosotros.
Cuando el hombre era un celoso enemigo, encontró la muerte, pero el Señor la destruyó, es decir, a la muerte, al resucitar de entre los muertos. ¿Sí? Y está hablando del Señor, del Dios que sufrió. Por eso no quiso revelar directamente quién era. Esta parte me gusta mucho. Dice que cuando Dios vino, manifestado en carne, Él no quiso revelar directamente que Él era Dios. ¿Sí? Como decir, mire, yo soy Dios, estoy aquí. Él no lo quiso revelar directamente. Hay gente que dice, si Jesús me dijera que Él es Dios de manera directa, yo soy Dios, le creería. Otros dicen, si Él me dijera, yo soy el Padre, lo creería. Pero la verdad es que nosotros vemos que Él decidió hablar por parábolas, por enigmas. Él no lo quiso decir directamente, y esto es lo que está diciendo Comodiano también acá. Dice, por eso no quiso revelar directamente quién era, sino que dijo que Él era el Hijo enviado por el Padre. ¿Sí? Se mostró como el Hijo enviado por el Padre, como el varón perfecto. Porque ¿qué es el Hijo en el lenguaje bíblico? El Hijo en el lenguaje bíblico son los hombres, o los hijos más bien, digamos, los hijos de Dios, ¿quiénes son? Son los hombres y mujeres que están de acuerdo a la voluntad de Dios. Y el Hijo es el varón perfecto. Es decir, el modelo que siguen los demás hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, Él no quiso revelar directamente quién era, sino que Él dijo, yo soy el Hijo enviado por el Padre. A él le dijeron, ¿tú quién eres? Y él dijo, yo soy el Hijo. Y luego le dijeron, muéstranos el Padre. Dice, es que el que me está viendo a mí está viendo al Padre. Pero entonces hay gente que dice, ¿y por qué no dijo yo soy el Padre? ¿Cuán fácil era decirlo? No, no lo quiso decir, porque él quiso hablar como él lo ideó, como él lo planificó, ¿sí? Para que los corazones que son duros no entiendan. Porque Jesucristo dijo, a él le preguntaron, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué hablas por enigmas? Y dijo, pues yo hablo a este pueblo por enigmas para que viendo no vean y oyendo no oigan y no se conviertan ni se arrepientan y yo los sane, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado para no oír. Oyen pesadamente. Ven que allá dice que el principal mandamiento es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, pero no les gusta como dice el mandamiento y se inventan que lo que dice el mandamiento es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno en tres, y le añaden cosas a la palabra de Dios y no quieren creer. Y entonces cuando la Biblia dice que Dios mismo vendría y salvaría, dicen que no fue Dios mismo, sino que mandó a otro, del cual no habla la Biblia, no hay por ninguna parte nada que diga eso. Por eso, como Diana está hablando aquí del endurecimiento del mundo, y él lo está explicando de una manera tan hermosa, está diciendo, Dios no quiso revelar directamente quién era, sino que él le dijo a la gente que él era el Hijo enviado por el Padre. Así, él mismo se había identificado para que los profetas lo anunciaran como el único Dios en la tierra, el Hijo del Altísimo. Esto lo dijo él mismo siendo humilde en la carne e invocó al Padre para confirmar todas las bocas proféticas. ¿Sí ven? O sea que él se presentó como un hijo. Dijo, cuando le decían, ¿quién es usted? Decía, yo soy el Hijo del Altísimo. Pero cuando le preguntaban, muéstrenos el Padre y nos basta, entonces él dijo, es que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Sí, hablaba de una manera indirecta en ese momento, pero les estaba diciendo francamente que él era el mismo Dios que estaba manifestado ahí como el Hijo del Altísimo, como el Hijo de Dios, es decir, como el varón perfecto, es decir, como el postrer Adán, es decir, como el varón que venía a recuperar la condición que Dios había diseñado para el hombre, que la tuvo el primer Adán, pero que la perdió por causa del pecado y que ahora parecía un hombre sin pecado, el postrer Adán, el varón perfecto, pero era Dios mismo manifestado en carne. Creo que vale la pena que el hermano Luis Polo haga un comentario también de esta porción. Si está aquí, entonces, para que opine también el hermano Luis sobre esta parte. No, hermano, solamente decir que, a ver, Comodiano era un unicitario, al igual que los demás que hemos mencionado, entre ellos Ignacio de Antioquía. Bueno, ya usted dio una lista, pero sí quiero que analicemos, porque si bien es cierto, estamos presentando a través de este programa, diciéndole a los amigos trinitarios, oiga, mire las evidencias históricas, mire, la unicidad de Dios era la doctrina predominante en los primeros siglos de la era cristiana. Se han presentado evidencias y estamos presentando en este programa una evidencia más. Si bien es cierto, eso lo hacemos con ese deseo, también es cierto que le estamos diciendo a los hermanos, mire, la unicidad de Dios no se puede explicar como si fuésemos
dinámicos, o como si fuésemos nestorianos o adopcionistas o unitarios, ¿no? Entonces, creo que el poder ver cómo estas personas defensoras y amantes de la doctrina de la unicidad de Dios lo entendieron, lo explicaron, cómo la iglesia en los primeros siglos de la era cristiana entendían, predicaban y enseñaban la unicidad de Dios. Y esto nos debe servir no solamente para presentárselo a los amigos trinitarios, sino también para el pueblo unicitario, para decir, miren, si hay algo que corregir, aquí le estamos mostrando cómo la unicidad de Dios se enseñó en los primeros siglos de la era cristiana a la luz de la Biblia y cómo a través de la historia la iglesia siempre se ha mantenido con esa misma enseñanza. Entonces, eso como que quisiera decir. Es un excelente apunte el que usted acaba de dar, porque fíjese usted que ellos estaban más cerca de los apóstoles que nosotros y por lo tanto también ellos tenían una manera de enseñar mucho mejor que lo que de pronto nosotros lo hemos venido haciendo a lo largo de muchos años. Muy bien, vamos a mirar otras porciones rápidas aquí. Tengo 3 diapositivas más, las voy a leer así rápidamente y al final hacemos ya entonces un comentario definitivo. Mire lo que dice acá a partir del versículo 369 de esta obra. Dice, leemos que tal hombre surgiría de Israel y él es un... Dice, ¿y quién de ellos lo conoce? Jeremías dice, hablando de ese hombre, ¿cuál es el hombre? La gente lo conoce y Jeremías nos dice, este Dios es nuestro compañero. Después apareció en la tierra y convivió con los hombres. ¿Sí ven? O sea que pregunta quién es el hombre y dice, la gente sabe quién es, lo conoce y dice, pues este hombre es Dios nuestro compañero que apareció en la tierra y convivió con los hombres. E Isaías dice, tú eres Dios y no lo sabíamos. Y Dios está en ti y fuera de ti no hay otro. ¿Sí ven? Isaías está hablando de unas personas que pasan por enfrente del Mesías y cuando lo ven le dicen, tú eres Dios y no lo sabíamos. Y Dios está en ti y fuera de ti no hay otro. Fuera de ti no hay otro Dios. Lo cual ustedes pueden corroborar en Isaías 45:14 que está citando ahí como Diano. Dice, ¿y quién vendría en el ocaso de la ley y los profetas? Cantad al Señor. Dios es el nombre del que viene. Es decir, para Comodiano no venía una segunda persona divina, para Comodiano no venía un tal Dios Hijo, para Comodiano no venía un arcángel Miguel, para Comodiano no venía simplemente un hombre, sino el que venía a salvar. Dice, Dios es el nombre del que viene. Y sobre él dice el Salmo 44, seré alabado entre las naciones a causa de mi gran nombre. Y en otro lugar leemos, hoy te he engendrado, eres mi hijo, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Sí, está hablando de su manifestación en carne, como un hombre tuvo que ser engendrado, nacer de una virgen. ¿Sí ven? Y entonces él iba a reinar como hombre también sobre las naciones, pero ese que iba a reinar sobre las naciones es Dios mismo. Por eso dice, tú como hombre pídeme y yo te daré por herencia a las naciones. Dice, ahora es evidente quién es Dios y quién está en él, en el Mesías, en cuyo nombre creerían las naciones en todas partes. Y destaca también el nombre de Dios. De mi Cristo, cuya mano derecha tomó, fue dicho, escuchen las naciones y que él gobierne sobre ellas. ¿Sí? Muy bien. Vamos a mirar esta otra porción a partir del 623, del versículo 623 de esta obra. Dice, y él es Dios y se hizo hombre. Él debía venir mezclado con nuestra sangre. ¿Sí? Tenía que venir mezclado con nuestra sangre. Tenía que participar biológicamente de nuestra condición de hombre para poder redimirnos. Dice, él debía venir mezclado con nuestra sangre para presentarse como hombre. Pero Dios estaba escondido en la carne. ¿Sí ven? ¿Quién era el que estaba ahí? Era Dios. ¿Sí ven? Que estaba escondido, que estaba a través de un velo de carne. ¿Sí? Dice, no vendrá ni un anciano ni un ángel, dijo Isaías,
sino que Dios mismo vendrá a mostrarse a nosotros. El mar le tuvo miedo, los vientos y el propio Tártaro, es decir, el lugar de los muertos. Y toda criatura reconoció al Señor que se escondía. Solo un pueblo malvado alzó contra él su aguijón, diciendo: no es posible que el Señor haya venido así en esa forma. ¿Sí? O sea, la misma naturaleza se dio cuenta que el que había venido era Dios mismo. Pero solamente un pueblo malvado alzó contra él su aguijón y dijo: no, no es posible que el Señor, no es posible que Dios haya venido así en esta forma, no es posible. Y miren ustedes que aquí Comodiano también de alguna manera profética le está hablando a toda la gente que ha venido negando la verdad del misterio de Dios. Cuando nosotros, los creyentes de la unicidad de Dios, le decimos a la gente que Dios mismo vino a salvar, se burlan de nosotros, se ríen de nosotros, dicen que no es posible, que eso no es posible, que la Biblia no lo dice, y la Biblia lo está diciendo una y otra vez por una y otra parte, pero no lo quieren entender, no lo quieren creer. Y entonces por eso dice: no es posible que el Señor haya venido así en esta forma. Parece que el hermano Luis Polo quiere dar aquí un comentario antes de pasar a la última diapositiva. Adelante. Sí, amado hermano, y es lo siguiente. Si usted observa la secuencia de pensamiento de Comodiano, usted se da cuenta que Comodiano creía que Dios se había manifestado en carne, que Dios se había encarnado, que Dios había tomado forma de siervo, que Dios se había hecho hombre. Ese es el pensamiento de Comodiano y es la manera que él está explicando la unicidad de Dios. ¿Para qué les digo esto? Porque en la franja verde que está ahí en pantalla, dice: Dios estaba escondido en la carne. El apóstol Pablo a los Corintios dice: Dios estaba en Cristo. Pero si usted observa, entender que Dios estaba en Cristo como si Cristo fuese como un estuche. David Bernard dice, y el doctor Norris dice, creer que Dios vino como colocándose un abrigo de carne es algo que es un error, dice David Bernard. No podemos explicar la unicidad de Dios como nestorianos, o no podemos explicar la unicidad como dinámicos. Entonces, cuando Comodiano dice Dios estaba escondido en la carne, para Comodiano es que Dios había tomado forma de siervo. Es que para Comodiano es que Dios se había encarnado. Para Comodiano es que Dios se había hecho hombre. Todos esos términos lo encontramos en Comodiano, lo encontramos en Ignacio de Antioquía. Todos estos unicitarios enseñaron la unicidad de Dios como verdaderos monarquianos modalistas. Entonces, la unicidad de Dios es esta, es la manera correcta de interpretar y enseñar la unicidad de Dios. No podemos enseñar la unicidad de Dios como nestorianos, no podemos enseñar la unicidad de Dios como dinámicos, no podemos enseñar la unicidad de Dios de otra manera. Y estos ejemplos son muy buenos, y de verdad los invito también a escuchar las enseñanzas del doctor David Bernard, sus últimas enseñanzas, porque él está no solamente explicando la unicidad de Dios, sino que en medio de la explicación del doctor David Bernard y el doctor David Norris, no solamente está explicando la unicidad de Dios en este tiempo, sino que al explicar la unicidad de Dios está haciendo énfasis que no se puede explicar la unicidad de Dios de otra manera. A ver, hermano Luis, y es que, mire, que ¿de dónde estamos aprendiendo esto? Pues básicamente lo estamos aprendiendo de todos estos hombres que hablaban de la unicidad de Dios en los primeros siglos y que nosotros recientemente estamos haciendo también estos descubrimientos, ¿sí? Recordemos la diapositiva pasada donde dice: tú eres Dios y no lo sabíamos, y Dios está en ti y fuera de ti no hay otro. Es decir, ahí nos está hablando de que de que el Mesías es un estuche en el que vive Dios el Padre, sino que el Mesías es realmente Dios mismo manifestado en carne. Es Dios mismo manifestado en carne. Y vamos a terminar entonces ya con esta última diapositiva. Como les digo, estas diapositivas no agotan todo el contenido, el rico contenido que se encuentra en la canción de los dos pueblos. Por eso nosotros invitamos a la gente a que vaya y lo lea, ¿sí? A que vaya y lo lea.
porque aquí no podemos hablar de todos los detalles y cada una de esas cosas, pero ustedes sí pueden ir y revisarlos. Miren esta última diapositiva, dice, a partir del versículo 767, por eso vino y en secreto fabricó sus trofeos, sus triunfos. Se hizo hombre Dios para poder tenernos en la vida eterna. Hay uno en el cielo, el Dios del cielo, la tierra y el mar. No está diciendo que hay tres, no está diciendo que hay dos, no, hay uno en el cielo, el Dios del cielo, la tierra y el mar. Y Moisés enseñó que él fue colgado por nosotros en un madero. ¿Quién es el que fue colgado por nosotros en un madero? Pues el Dios del cielo, la tierra y el mar. Pero ¿cómo fue colgado en un madero? ¿En la forma de espíritu? No, es imposible que Dios pueda ser colgado en un madero en su forma de espíritu omnipresente y eterno que lo llena todo. Para poder ser colgado en un madero, él tenía que haberse manifestado en carne y en esa forma de hombre, entonces ser colgado en un madero por nosotros. Pero ¿quién fue el que fue colgado en un madero? ¿Un hombre que solamente tenía a Dios como si el hombre fuera un estuche? No, era Dios mismo manifestado en carne el que fue colgado en un madero por nosotros. Es lo que está diciendo aquí Comodiano. Desde entonces se han extraviado sin saber que él padeció tales cosas. La gente no sabe, la gente se ha extraviado y piensan que el que padeció no fue Dios, sino que fue otro. Pero el que padeció tales cosas fue Dios, es lo que está diciendo acá. Dice, y no prestan suficiente atención al misterio secreto de Dios. Y me gusta esta parte aquí porque habla Comodiano acerca de lo mismo que la Biblia está diciendo, que Cristo es el misterio de Dios. Que en Cristo están escondidos todos los secretos o todos los de la sabiduría y del conocimiento, porque Cristo es Dios mismo manifestado en carne, viniendo a salvar a los hombres, y eso es lo que la gente no presta suficiente atención y no pueden entender el plan de salvación de Dios. La envidia del diablo trajo la muerte al mundo. Dios lo destruyó en secreto, ya que nació de una virgen. ¿Quién está diciendo Comodiano que nació de una virgen? Dios. ¿Sí? Pero ¿cómo nació Dios de una virgen? ¿Como el Espíritu Eterno omnipresente que lo llena todo? No. Él nació de una virgen porque él se manifestó en carne y en esa condición, como un hombre, podía nacer de una virgen. ¿Sí? Entonces, esto lo está mostrando Comodiano acá. A veces, inclusive los creyentes de la unicidad dicen, entonces María, digamos, lo que nació de María que fue Dios. Y les da como miedo decir, sí, fue Dios, pero Dios manifestado en carne. Es que Dios, como el Espíritu eterno omnipresente, no puede nacer de nadie porque Él es eterno, pero Dios manifestado en carne sí podía venir al mundo y podía nacer de esa manera y podía nacer de una virgen. Entonces aquí dice, la envidia del diablo trajo la muerte al mundo, pero Dios lo destruyó en secreto, ya que nació de una virgen. Por este nacimiento estuvieron molestos los ciegos judíos y engañaron a los necios mientras cometían su crimen sangriento. Pero nadie puede poner ninguna excusa porque tenemos la capacidad de creer. ¿Sí? O sea que la gente no se puede excusar delante de Dios porque nosotros todos tenemos la capacidad de creer. Dios no vino en vano del cielo a la tierra, sino que Él vino para edificar al pueblo que lleva su nombre. Hay muchas cosas más para decir, como les digo, que se podrían decir acerca de este asunto de Comodiano, de las frases que podríamos citar de él. No alcanza el tiempo para citarlas todas, pero me parece a mí que con esto es suficiente para demostrar que él era un claro creyente en la unicidad de Dios. Hay otros puntos en la obra de Comodiano, él toca otros aspectos, otros asuntos adicionales, pero en esta obra quisimos concentrarnos sobre todo en cómo Comodiano expresa, explica y desarrolla la unicidad de Dios de una forma tan magistral. Bueno, gracias hermano Luis Polo entonces por su invitación a el programa, a su canal, y me da mucha alegría haber compartido y dar a conocer este tema de Comodiano. Hace poco estuve hablando de Prisciliano de Ávila, del cual también hice unos descubrimientos interesantísimos. He estado dedicado últimamente al estudio del tema histórico, sobre todos estos héroes que la gente debe conocer,
porque a través de ellos ustedes se van a dar cuenta también y van a ser más conscientes de la manipulación histórica a la que todos nosotros hemos estado sometidos, porque cuando el catolicismo romano se apropió del poder religioso, también entonces escondió estas obras que hoy en día están reapareciendo y que gracias a Dios están saliendo a la luz. Dios quiera que podamos tener algún día la oportunidad, ¿por qué no?, de poder conocer de manera directa las obras de Sabelio, de poder leer de manera directa las obras de Marcelo, no solamente digamos, las secciones que hay de él, los apartados que hay de él que están por ahí regados, sino una obra completa de él. Porque una cosa, y ustedes se van dando cuenta que una cosa muy distinta es cuando a uno le dicen que alguien dijo algo, a cuando usted puede leer a ese alguien de manera directa, y usted se va a dar cuenta que las especulaciones que hicieron alrededor de ellos y las difamaciones que hicieron alrededor de ellos no eran tales, sino que cuando nosotros los descubrimos de manera directa nos damos cuenta que eran hombres que conocían claramente la verdad de Dios, que la defendieron con toda la pasión y que eran personas que estaban llenando el mundo de un conocimiento que el diablo odiaba, y es que Dios mismo vino a salvar al hombre. Esa es la verdad que el diablo quiere ocultar. Y entonces le dice a la gente, no, no vino Dios mismo, vino fue un Dios hijo, vino fue un arcángel Miguel, vino fue un hombre que solamente era lleno por el poder de Dios, pero estamos viendo que el cristianismo primitivo defendía esa verdad que Dios a nosotros nos ha delegado para que nosotros también la presentemos y la defendamos el día de hoy. Y es que Dios mismo vino a salvar y nosotros no nos tenemos por qué avergonzar de esta verdad, porque como Comodiano lo dice, esta es la única seguridad para nosotros poder ser salvos, el conocimiento serio, secreto de Dios. Dios les bendiga a todos, Dios los guarde. Adelante, hermano Luis. Gracias, estimado hermano Julio. Bueno, el hermano Julio nos ha presentado evidencia histórica de este personaje Comodiano, ¿verdad? Entonces, quiero agradecer al hermano Julio por haber aceptado la invitación a presentarnos todo lo que ya hemos escuchado. También quiero agradecerle a todos los hermanos que nos apoyaron, a todos los amigos también que están aquí. Y bueno, hermano Julio, pues por acá usted sabe que es bienvenido siempre a este canal y gracias por compartirnos toda esta enseñanza. Sé que esto es un trabajo que requiere tiempo y yo sé que usted es un hombre muy ocupado, pero aún así no sé cómo saca su tiempo en medio de sus ocupaciones, pero sé que también eso trae mucho tiempo, requiere esfuerzo, requiere dedicación y bueno, gracias por todo eso lo que hace, porque sé que le apasiona esto, sé que es un sentir de Dios en su vida y sé que lo hace por amor a la obra de Dios en beneficio de que el pueblo aprenda, ¿verdad? Entonces, pues quiero agradecerle eso a nombre de este canal y de todos aquellos que apoyan este canal. Gracias por estar aquí una vez más. Amén, amén. Dios les bendiga entonces. Dios los guarde. Ha sido un placer.